Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice la Escritura: abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos orando al Padre en tu nombre, creyendo, Señor, que todo lo que pedimos en tu nombre será hecho. Oramos para que sea sacada de esta casa toda distracción, todo espíritu de estupor sea removido, toda maldición tirada, Señor, en contra de esta casa sea rota, sea deshecha, sea desbaratada, quede sin poder, se desprenda aún de las paredes de esta casa. Oramos, Señor, para que esa sangre con la cual nos has limpiado mantenga, Señor, en esta casa tu limpieza. Límpianos, Señor, y permite que la unción del Espíritu Santo sea derramada aún en las paredes de esta casa y caiga sobre cada uno de nosotros una unción que traiga, Señor, a nuestra vida sabiduría. Necesitamos al Espíritu Santo con su sabiduría. Me pongo en tus manos, Señor, unge mis palabras para que lleven el poder de tu Espíritu Santo y pueda hacer la obra que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse, muchas gracias por ponerse de pie para leer la palabra de Dios. El apóstol empieza a hacer mención a un hombre llamado Balaam. Este hombre dice que él era un profeta, pero era un profeta que tenía locura. Tenía una locura, y sabe usted una cosa, el problema de la locura o de la esquizofrenia es un problema que existe cada vez más intenso en el mundo que vivimos. No hace mucho tiempo estuve tocando un tema acerca de cuando David llegó allá en aquel territorio donde aquel rey decía que tenía muchos locos en su territorio. Y aquí ahora se está tratando de alguien que estaba siendo afectado por cosas que permitió en su vida. Este hombre llamado Balaam, puesto que es reconocido como un profeta. Usted sabe que los dones y llamamientos que Dios nos da son con un propósito de un servicio. Dios nos llama para servir, Dios nos llama para cuidarnos, para mantenernos en condiciones buenas. Pero quiero hablar en este tema porque lo veo importante, porque cuando llegan esta clase de problemas, afectan mucho en la sociedad, en las familias, en donde quiera que esto acontece. Y me pude dar cuenta que la mejor manera de atender cualquier situación es de una manera preventiva. A veces los médicos dicen: ¿por qué se ha descuidado tanto tiempo? Por ejemplo, de no venir al médico, de no atenderse. Cuando ya llegan a manifestarse enfermedades, muchas veces es más difícil poder tratar con ellas que prevenirlas. Entonces, esta situación de la esquizofrenia del profeta Balaam pudo haber sido prevenida, pero él no permitió que estos cuidados se llevaran a cabo en su vida, y entonces él empezó a descuidarse. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, cómo fue su caída, porque hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, nunca descuidarnos, para que podamos mantenernos siempre con una mente sana, porque Dios nos ha dado encima de nuestra mente la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo vamos a poder mantener la lucidez que nuestra vida requiere, para que todo esté bien, para que nuestro hogar esté bien, para que nuestra familia pueda ser beneficiada. Entonces vamos a considerar algunas cosas. No puedo tocar todos los temas de este tema de la esquizofrenia, porque es muy amplio, ni los profesionistas que se dedican al estudio de ello lo pueden abarcar con un tema. Ellos utilizan muchas veces muchos temas, pero yo voy a hablar lo que la Biblia me deja ver con relación a porque yo no soy un médico, pero sí tenemos a un médico de médicos.
el que puede sanar cualquier situación. Entonces, vemos aquí que dice acerca de esto el apóstol Pedro a unas personas que dice que abandonando el camino recto. Entonces, Dios, una de las cosas que espera en sus hijos y en su pueblo y en los que Él llama es rectitud. Dios, yo recibo una vida en Cristo con rectitud. Si nos guardamos de ser rectos delante de Dios, esto es no ser falsos, no ser hallados de doble ánimo, no ser hallados con una vida doble, sino una vida en rectitud. Eso va a ayudar porque ¿quién no tiene problemas bipolares? La bipolaridad es que de repente uno está por el norte y de repente uno está por el sur. De repente está de buen ánimo y de repente uno está que se quiere uno morir. Eso se llama bipolaridad. Y nosotros necesitamos aprender que Dios nos llama a seguir el camino que nos lleva a las alturas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, dice que Balaam, dice que muchos que lo siguieron su camino, el camino de Balaam. Nosotros no estamos aquí para seguir el camino de Balaam, sino el camino de Jesucristo, el camino a Dios. Entonces, requiere Dios rectitud, pero dice que ellos lo abandonaron. Hay cosas que no podemos darnos el lujo de abandonar, y es nuestra relación con Dios. No podemos dejar que Dios quede olvidado de nuestra vida, sino tenemos que estar atentos, porque Dios nos llamó. Ya veníamos de un camino bien errado en la vida, pero Dios nos da la oportunidad de enmendar el camino y de volvernos a Él. Pero esto es algo que no se puede estar abandonando, cosa que sucede mucho en la gente cristiana. De repente hay algo más importante que hacer y el camino del Señor lo hacen a un lado por seguir su propio camino. Quizás el camino de la diversión, quizás el camino del trabajo, quizás el camino que ocupa a todo el mundo en muchas cosas. Pero fíjese una cosa, Dios cómo es tan comprensible con su creación, que cuando hizo en la semana de la creación, dejó días para que cada quien se ocupara de sus cosas, para trabajar, para atender la familia, para poder descansar, para la noche para dormir, el día para trabajar, para muchas cosas. Pero dejó un día que no se podía abandonar, que era lo que tenía que ver con Él, lo que tenía que ver con el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados solamente carne y huesos. Nosotros no solamente tenemos alma y cuerpo, también tenemos espíritu. Y le damos a nuestro cuerpo lo que necesita y a veces ni eso atendemos bien, porque a veces lo descuidamos mucho. Pero nuestra alma muchas veces está también deficiente en su trato que necesita tener. Y tiene que tener también sus momentos de recreación, porque es bueno divertirse, es bueno reírse. Hay gente que causa que no puede disfrutar la vida porque tiene demasiadas preocupaciones, pero no da lugar a tratar de liberarse de lo que lo enfoca con los problemas. Entonces necesitamos de vez en cuando tener momentos de dispersión, de algo divertido. No puede ser nuestra vida una vida aburrida. Tiene que ser una vida bien atendida. No podemos abandonar nuestras emociones, pero tampoco podemos ser tan exagerados de darle demasiada diversión, porque algunos se divierten tanto que andan en la diversión todos los días, ¿verdad? Y bueno, está bien, hay que ser alegres, porque Cristo nos llama a ser alegres. Por eso nos ha dado también el gozo del Espíritu, para que mantengamos una vida en abundancia. Pero el Espíritu requiere su tiempo y su alimentación, y no dejarlo abandonado, porque hay muchas cosas espirituales que están buscando lugar donde habitar. Y este hombre dice que sus seguidores se habían extraviado siguiendo el camino de él.
el camino de Balaam, que ese era un camino que después el apóstol Pedro da testimonio que era la locura del profeta. Y dice que este hombre se enfocó tanto en el pago, dice, de la iniquidad. Quiere decir que a él lo que más le interesaban eran las cosas materiales y no le importaba de dónde venían. A nosotros nos deben de importar las cosas materiales, pero que vienen del Padre de las luces, del dador de las buenas dádivas. Él tiene para dar y a dar en abundancia. No hace una semana que hubo una visión por ahí que el Señor estaba llenando la casa del Señor con muchas monedas. Desde el púlpito hasta toda la casa. Es voluntad de Dios vernos bendecidos en todos los ámbitos. En el ámbito físico, que estemos sanos, que estemos fortalecidos. Porque puede tener uno, hermano, muchos años de vida, pero bien correteado. La cosa es reposado en buenas condiciones. Yo quiero tener largura de días, pero en buena salud, porque en achaques se tornaría en un sufrimiento. Dios lo que quiere es vernos a todos sanos y felices. Nos quiere ver alegres, nos quiere ver sonrientes, que podamos disfrutar. Que nuestra vida sea una vida que sea divertida para los que están con nosotros. Porque hay gente, hermano, que no sabe disfrutar lo que Dios le da. Y tenemos que aprender a disfrutar lo que nos le da, lo que Dios nos da. Lo que te ha dado. Te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado hijas, te ha dado cónyuge, te ha dado hermanos, te ha dado parientes. Disfrutarlos y que se les haga el ambiente contigo agradable a su nombre. Pero este hombre estaba tan enfocado en sus bienes materiales que no le importaba de dónde venía. Dice que amó el pago de la iniquidad, cosa que de ahí no debería de haber recibido ninguna clase de prosperidad. Yo le voy a decir una cosa, pero un día se le presentó el diablo a Jesús y le dijo: mira, yo te puedo dar todos los reinos de la tierra si postrado me adoro. ¿Para qué iba a querer Jesús todo eso si eso lo da Dios? ¿Para qué querer lo que es de mala fuente si tenemos lo que viene de una buena fuente? Entonces Balaam se empezó a extraviar, porque entonces él todo lo que consideraba que le iba a traer abundancia lo atribuía como que era de Dios, y aquí se identifica que era el pago de la iniquidad. Entonces dice que tuvo que ser reprendido por su transgresión. Fíjese que esa es otra de las cosas que cuando usted ve al gadareno o a los gadarenos, porque en una versión se menciona el caso de uno, pero en otra versión se deja ver que era el caso de dos. Dice que ellos eran personas que no toleraban ser puestos en cautiverio. Dice que les ponían cadenas y las reventaban. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir sin freno, sin reprensión, sin exhortación, sin una medida que lo tengan que disciplinar. Rompían con todo eso porque era mucha la ira que traían, porque lo incitaban unas potestades de rebeldía. Entonces la rebeldía es un problema grave en la vida nuestra, que tiene que ser gobernada antes de que la rebeldía acabe tomando dominio de todo nuestro ser. Entonces me puedo dar cuenta que a veces le hace falta a uno una buena llamada de atención, porque hay personas que no toleran que nadie les interese algo que no está bien. Y nosotros como hijos de Dios en Cristo tenemos que aprender que Dios también tiene disciplinas. Dice la Escritura: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, porque Él a quien ama lo corrige. A veces corregir a alguien es un problema, porque se le llama a alguien la atención en algo que no está bien y ya se ha hecho una enemistad. Porque la Biblia dice: reprende a un necio y te echas un enemigo encima en su necedad.
Pero reprende a un sabio y te ganaste un amigo. Y entonces Jesús anduvo buscando amigos. Pero esos amigos eran disciplinados o discipulados. Entonces fíjese que ellos tenían que saber, porque a veces decían, oh, es que las cosas que tú la cosa es oír esta palabra que tú hablas, ya nos vamos. Le digo, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Les digo, ay, pues si él venía a juntar a las ovejas, no a correrlas. Es que lo que estaba tratando era disciplinarlos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, una cosa que no debemos descuidar nunca, es que hay cosas que tienen que ser disciplinadas. Por ejemplo, tenemos hijos, algunos, y cuando están chiquitos, a veces están haciendo tremendas travesuras y no se les corrige. Se les deja que, oiga, tremendo, pero hace tiempito que hicimos el último servicio del año, entonces nos venimos aquí a estar sacando sillas ahí, entonces yo me pude dar cuenta de la condición de las sillas de la iglesia. Asombres, aquí unas manchadas, otras como hasta con hoyos, raspadas, y dice uno, pues si traemos buena ropa, planchadita, no estamos tan flacos así como para romper una silla. ¿Cómo es que se rompen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se tiene cuidado de cosas. Una silla es lo de menos, se puede reemplazar. La actitud. La actitud. Mire, le voy a decir algo. Aquí tenemos este escenario de la batería y tiene una protección de plexiglas. Y tiene unos raspones aquí, porque agarraron este instrumento y lo pusieron ahí y está todo rayado ya ahora. Y lo que estaba bonito, dejó de estar bonito. ¿Por qué? Por puro descuido. No culpo a nadie, pero cosas así son delicadas. Uno tiene que ser cuidadoso cuando venimos a la casa de Dios y cuando estamos en casa. Imagínense la mujer limpiando sus vidrios y que llegue uno y empiece a hacer así y escribir en el vidrio. Oiga, mire, hace mucho yo tenía un carro muy suave. Entonces le di raite a alguien y yo me la había pasado puliendo el vidrio. Por afuera está fácil limpiarlo, por dentro está difícil, porque tiene la curvatura del vidrio. Meter ahí, estarle limpiando y que no se vea la mancha. Y yo venía bien contento porque al fin lo había dejado bien limpiecito. Entonces di raite a alguien que traía un niñito enfrente y cuando llegó empezó a hacer así. Se puso la neblina así y empezó a escribir. Y a mí me hacían cosquillas los dedos para darle un poco. Me dan ganas de ponerlo a limpiar el vidrio para que vea lo que se siente. Descuidos. Pequeños, insignificantes, pero que van reflejando descuidos en la vida. Una vida descuidada. Por ejemplo, usted voltea a verse sus zapatos. Yo ahorita me los puedo ver porque están limpios. Se deja ver la vida, en la vida el cuidado, el aseo, la presentación. El hábito no hace al monje, ni que nos veamos perfumados va a hacer que le damos buen olor a Cristo. Pero eso identifica algo que está pasando dentro de la vida de uno en cuestión de disciplina. ¿Cómo le gustaría a usted que yo trajera la corbata por aquí abajo? Así, jalada por acá y así tipo Cantinflas. No creo que le gustaría mucho ver eso. Pero ¿sabe una cosa? El cuidado es algo que tiene que ser en todos los ámbitos, en la vida. Nuestra persona identifica lo que somos. Ve a una persona que está afectada, como lo que venimos hablando el tema de hoy, y va a ver que una persona que está afectada, no le ve a usted nunca buena presentación. Yo he visto personas muy afectadas de esto que la Escritura habla del tema que estoy tratando ahorita, y la presentación se empieza a descuidar. Y es algo que tenemos que ir cuidando desde temprana edad. Yo me recuerdo cuando yo conocí a Marty, ella traía un niño y yo traía dos, Eduardo y Alex, y entonces cuando los llevé con ella, me dice, oye, qué peinaditos tus hijos, ¿verdad? Dije, también a este lo voy a poner igual, ¿verdad? Y también sí, los peinaba todos. Antes de salir los agarraba y les hacía su rayita. Así, de lado, les peinaba por acá ese completito. A los tres.
Y entonces cuando llegaron el tiempo de las niñas, Marta agarraba a las niñas y la agarraba y le peinaba y le ponía su brochecito y todo, bien bonitos. Pero hay veces, hermano, que ve uno los niños y con el pelo así para ningún lado. Ay, hermano, ¿qué tiene que ver? El cuidado tiene mucho que ver en todo lo que hagamos y todo lo que somos. Imagínese una persona bien cuidada y que tiene todos sus archivos para ningún lado. Que necesita buscar un recibo y sacude toda la casa para encontrar el recibo, en vez de ir a un cajón donde esté todo archivado y ahí sacar lo que se necesita cuando algo hace falta. El descuido. Balaam empezó a ser una persona descuidada. No tenía cuidado de su persona, no tenía cuidado de sus cosas, no tenía cuidado de mantenerse con Dios, no tenía cuidado de dónde venía lo que estaba recibiendo, si era de buena fuente o mala fuente. Le voy a contar algo. Una vez pasó en una iglesia. Había una persona que era muy recomendada por todos porque era una persona que era bien pudiente, pero era pollero. Y yo decía, pero ¿cómo puede tener tan buen crédito? Porque trae cantidades fuertes a la iglesia, si este tremendo trabaja en un ambiente ilegal. ¿Cómo eso puede ser bien recibido? Yo lo veo en la Biblia. Yo veo en Eliseo que no se dejó impresionar por Naamán, con sus camellos llenos de bendición que traían. No se los aceptó, se los rechazó. ¿Por qué? Porque era dinero leproso, contaminado con lepra. Balaam no sabía distinguir entre la bendición de Dios y lo que la iniquidad le estaba pagando. Ay, hermano. Entonces fíjese que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que lo que tengamos sea dinero bien habido y no mal habido. Porque ¿para qué traer problemas y seguir complicando las cosas? Este hombre no le importaba de dónde venía, lo que iba a él y agarraba, y como tenía unción profética, lo que tiene una persona que tiene unción profética es que cuando habla tiene un poder de respaldo espiritual, que si lo utiliza para bien van a caer bienes, pero si lo usa para mal van a venir males. Y dicen que él era un profeta, que a quien él bendecía le caía bendición, a quien él maldecía le caía maldición. Entonces no sabía distinguir entre, él nomás decía con que se cumple lo que yo hablo. Entonces me pude dar cuenta que Dios, con tal de hacerlo volver en sí, permitió que una asna hablara con voz humana. Oiga, ¿usted ha visto algún animal hablar? Más que los loros. No sé si habrá otro. Dicen que los gatos hablan, porque una vez agarraron a un gato, lo aventaron al agua y dijo miau, miau. Estaba hablando, decía, habla el gato. No, en realidad los gatos no hablan. Pero dice que le abrió la boca a una muda bestia de carga. Entonces aquel empezó a oír que el animal hablaba, porque la persona que tiene esquizofrenia escucha voces extrañas. Y nosotros, hermano, tenemos una capacidad en nuestra mente, por el espíritu de nuestra mente, como para discernir voces, si vienen de Dios o no vienen de Dios, si vienen de alguna fuente buena o mala. Una fuente es nuestra mente, donde uno escucha la dimensión espiritual. De repente hay gente que está tan sensible que dice, así te dice el Señor. Claro, ¿por qué? Porque está sensible, ha desarrollado atención a lo espiritual. A todos nos llegan mensajes, pero algunos no los distinguimos si es de nuestra propia mente, si es de parte de Dios o si es del diablo. Pero dice que este tuvo que Dios habilitar, aunque sea que huyera el animal. ¿Por qué? Por su necedad en su camino. Y usted sabe que entre un profeta y una persona esquizofrénica, la única diferencia es que este está pegado con Dios. Y este no, este oye de todo y no discierne, sino que lo trae todo revuelto. Y con Dios nos van educando a distinguir la voz de Dios.
Por eso cuando estaba Noé en el arca, dice que soltaba un cuervo y soltaba una paloma. Y el cuervo que lo soltaba no traía esperanza de noticias de a ver si había bajado ya las aguas del diluvio. Pero la paloma sí le trajo una hojita de olivo. Entonces le dio esperanza. Entonces el mensaje de Dios trae esperanza. La voz de Dios va a traer esperanza. La voz de la locura no trae esperanza, trae desesperanza, trae muerte, trae malas noticias, trae destrucción. Ahora, en el capítulo 22 de Números, fíjese, aquí viene el relato de este hombre, de cómo él empezó a estar lidiando con situaciones que se tornaron para él muy complicadas. Mire, Números 22:20. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, cuando lo tenga me da una mente si lo ve proyectado en la pantalla, Números 22:20. Números 22:20. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hablo. Entonces tenía él una responsabilidad como profeta, que no podía meterle de su propia cosecha al mensaje que Dios le daba. Tenía que mantenerse fiel a lo que Dios le dijera. Solamente lo que yo te diga, eso vas a hablar. ¿En qué consistió que él empezó a apartarse del camino recto, a extraviarse? Que si le estaba hablando al Señor estas palabras es porque tenía la tendencia de ponerle de su cosecha. Peligroso. Hay una responsabilidad bien grande en toda persona que está bajo la presencia de Dios con algún don profético. Que si habla alguna palabra que Dios no le habló, corre peligro de que se la van a demandar. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que engaña. Y Él es un Dios santo. Y entonces le dijo, mira, vas a ir. Te vinieron a buscar esos hombres, ve con ellos, pero solamente les vas a hablar lo que yo te diga que les hables. Entonces, él tenía una responsabilidad bien grande. No solamente repetir lo que oiga, sino pensar qué es lo que voy a hablar. Esto que voy a hablar es una palabra que va a traer bendición o va a ser una palabra que va a traer ruina o maldición. Pero él, con tal de que le pagaban, él era capaz de ir, y entonces de ahí sale lo que es la actitud de los psíquicos, que nomás sueltan lo que ven, y aunque las cosas sean terribles, tiene que tener uno esa sensibilidad como para decir, ¿será esto bueno o será malo? Yo tengo que ser fiel con Dios. Entonces, Dios mío, confírmame, esto es tú que me estás hablando, se me está infiltrando por ahí algo que no es tuyo, para que cuando lo suelte lleve el respaldo de Dios, porque Dios respalda su palabra, lo que Él habla. Pero nunca Dios va a respaldar lo que el enemigo le ponga o lo que salga de su propia cosecha. Por eso a veces suceden descalabros de estos. Entonces este hombre lo estaba Dios entrenando, pero no hacía mucho caso porque era una persona media descuidada, porque le interesaban los bienes materiales. El don profético tiene que estar muy alerta de no ser seducido por beneficio que pueda traer en lo económico, ni en favores, ni en gracia, ni para caerle bien a todo el mundo. No, tiene que mantenerse bien ubicado, que este asunto es con Dios. El que va a dar las recompensas es Dios. Entonces, dice en el verso 21, y Balaam se levantó muy de mañana y aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab, pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado en su burro. Así dicen a veces, ¿verdad? Ahí vas montado en tu burro, te dije que no salgas y ahí vas. Te dije que no, después de un accidente, te dije que no salieras, pero montado en tu burro. Ahora ves en su Honda, en su carro, ¿verdad?
en su Charger o en su Tesla. ¿Ya vio cuáles son esos carros? Uno como muy finitos, muy así. Pero yo no me compraría uno de esos, porque me daría mucha muina que me lo rayaran. No, este hombre iba montado en su asna hacia el lugar que no le correspondía ir, porque aunque Dios en un momento tiene una voluntad permisiva, pero sabe una cosa, no solamente todo lo que pueda ser permisible es agradable. Porque Dios a uno, hermano, a veces le llama y le ora a uno, le dice: Señor, ¿qué te parece? Mira, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de irme a cambiar a otro país, a otra ciudad. ¿Se acuerda de aquel hombre que se llamó Elimelech? ¿Se recuerda alguien de Elimelech? Que tenía una esposa que se llamaba Noemí, y tenían 2 hijos, uno se llamaba Kelión y Malón. Miguelito nos compartió un día de eso, ¿verdad? Y se fueron a vivir a los campos, a la tierra de Moab, porque había una gran escasez, pero iba detrás de la economía, pero alejándose del pueblo de Dios. Entonces Dios los permitió que fuera, pues eso no quiere decir que era su voluntad. Muchas veces nosotros hacemos cosas permisibles, pero que no están en la voluntad de Dios, y eso trae problemas. Le dieron permiso de que fuera, pero eso no quiere decir que Dios estaba contento con ello. A mí a veces me piden permisos: hermano, está bien que no vaya a la iglesia. Pues ok, pero no que me guste. Hermano, me da permiso de salir. Claro, ¿y a dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Ese es el punto importante. Entonces, este Balaam iba hacia un lugar que dice que Dios se airó, y no es de que le dio aire, sino que se enojó. Entonces empezó a molestar, y entonces dice que envió su ángel y lo puso en el camino, y dice que él venía, pero traía a él como un adversario contra Balaam. Muchas veces Dios, por medio de las adversidades, le está dando un mensaje, y a veces uno ni lo capta. Por eso, mire, tenemos que, como estamos en la dimensión espiritual, tenemos que aprender a ser más sensibles a muchas cosas. Porque hay cosas que son peligrosas, y las adversidades a veces son como la luz amarilla del semáforo, que algunos la aprovechan para pasar más rápido. Como yo ayer. Me dijo mi esposa: bravo, así se hace, así le hago yo. Así no llegamos tarde. Y yo tengo una lucha muy grande con eso. Porque me dices que tú nomás se pone el amarillo, parece que es el rojo, luego te paras. ¿Y qué si se te encarama alguien allá atrás? Bueno, pues es que yo pago la aseguranza. Y yo no quiero tener por ahí ningún ticket. Y soy muy cuidadoso con eso. Pero ayer sí me aloqué, le pisé al amarillo, y alcancé a salir en amarillo, y alcancé a cruzar en amarillo, gloria a Dios. Pero por ahí vino un juez que agarró a una persona que vino, y este juez era cristiano, y entonces le dice: ¿y usted qué pasó? De aquí le tienen una multa. Y le dijo: sí, es que me pasé en amarillo. A ver, vamos a ver el video. En rojo. Dice: no, que en amarillo, ahí está el video, porque tiene cámaras por todos lados, y esas se las ponen allá a los jueces, y ellos ven si se está haciendo uno el vivo o se quiere pasar de vivo, y que le van dando, pues va a tener que pagar su multa. Ay, pero no tengo dinero. Pero no se preocupe, aquí mandaron un cheque de unos ricos que le están dando para ayudar a la gente que no puede pagar, y aquí está saldada su cuenta. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Le dijo: mire, un juez bendiciendo a los transgresores del semáforo amarillo. Entonces, este hombre iba montado en su asna, en su enfoque, en su necedad, en que nadie lo podía quitar de lo que Dios le estaba poniendo adversidad, y dice que era un ángel. Si la Biblia dice que el adversario es el diablo, ¿por qué aquí aparece un ángel siendo adversario para Balaam?
porque a veces Dios tiene que intervenir. Por ejemplo, el apóstol Pablo un día dijo que he querido ir a vosotros, hermanos, pero el Señor me lo ha impedido. Pero en otro lugar le dijo, he querido ir con ustedes, pero el diablo me lo ha impedido. Una cosa es el diablo y otra cosa es el ángel. Aquí era el ángel del Señor que estaba siendo adversario. ¿Por qué? Porque no estaba recibiendo la instrucción del Señor. Es que a quien Dios más le da, más le demanda. Si Dios da una unción profética, le va a exigir más rectitud, obediencia, sometimiento a sus órdenes, que sea como un soldado. En otras palabras, como si fueran robots que no se pueden mover en su propia voluntad, sino tienen que aprender a depender de lo que Dios haga. Este hombre se empezó a apartar de eso. Empezó a decir, no, si hay permiso, sí puedo hacerlo. Como Elimelech, que sí lo hizo. Y allá se murió él y se murieron sus hijos. Se quedaron las 3 mujeres viudas. Por no haber tenido oídos para oír de que también Dios corrige. Y que tenemos que aprender en esta vida, en lo poco o en lo mucho. Qué bonito vivir en abundancia, pero a veces hace daño. Y a veces de vez en cuando Dios tiene que traerle una equilibrada y de repente uno siente como que se empieza a poner la cosa económicamente así como un poquito más difícil, más tensa, pero también ahí se aprende algo más, a estar más dependiente de Dios. Cuando hay mucha abundancia está más independiente, pero cuando está la escasez como más dependiente. Entonces como Dios no nos quiere ni en la miseria, pero tampoco desbocados, nos mantiene ahí, así. Nos van balanceando, nos van equilibrando, y gloria a Dios por ello. A este hombre no le interesaba esos equilibrios, este es lo que quería, la abundancia, aunque era de la maldad. Ahora fíjese, dice aquí más adelantito, en el verso 23, y cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaam la golpeó el asna para hacerla volver al camino. Ahora fíjese qué tremendo, que estaba más sabia la asnita, porque dice que vio al ángel del Señor y él no lo veía, y era profeta, pero no veía. En ese momento le había sido privada la visión, pero la asnita sí estaba viendo. ¿Nunca se ha fijado usted que a veces los perritos se ponen ahí en un lugar y están y la pared? Diciendo, pues ¿qué le ladra la pared? Está reprendiendo al demonio que está ahí. Y uno bien ceguetas que ni se las huele. En vez de que diga, Padre, ¿qué está haciendo esta pobre animalita? Reprendo lo que esté ella ladrando, y que se sienta ella respaldada. Pero no, a veces hasta sus guamazos le tocan por resbalosa. Así estaba esta. Entonces quiere decir que Balaam era un hombre que se dejaba ver fácilmente por la violencia. Diga usted, fuera de mi vida toda agresividad y toda violencia y todo maltrato y todo abuso y toda actitud hiriente. Eso es algo que tenemos que cuidar siempre, a no ser hallados hirientes con nadie, ni con los animalitos. Hay gente que dice, ay, sáquese este Pepe, ni que fuera balón de fútbol. Yo conocí un niño en la familia, mi familia, y este agarraba a los gatos, y luego lo agarraba y decía, mira el helicóptero, y lo ponía con la cola para arriba, y la colita nomás se le decía al gato así, que sentía que se iba a ir para abajo, divirtiéndose con eso. ¿Sabe una cosa? Crueldad con los animales. Este empezó a golpear el asna. Dios se da cuenta cómo somos con los animalitos. ¿Usted tiene animalitos y los cuida mucho? Sí, hermanos, que las cucarachas están bonitas. No, esas no. Esas son plagas. A sus animalitos, su mascota, lo baña, lo peina, le duele algo, lo lleva, le da aunque sea un pañuelo. Nosotros tenemos una de mis hijas que ella estudió por ahí, por el lado de la veterinaria. Me dice, papá, no se te ocurra darle cebolla al perro, por favor. Pues para que se le mueran las bacterias. No, les hace daño. Oh, entonces tengo que tener cuidado de que esté en buenas condiciones. Si lo voy a tener, pues al menos que esté mejor.
No lo llevó un día al dentista porque lo operaron de los dientes porque tenía caries y le olía mal la boca. Y ahora regresó nomás como con 3 dientes y los saca así para afuera. Si usted tiene alguna mascotita en su casa, pues al menos sea cariñoso con ella. ¿Verdad? No la bese nunca en la boca. De los animales no se les besa. Después al rato ya no noto lambrizado. Pero al menos cariñoso. Yo le digo, qué feo estás, pero te quiero mucho. Vete, pásate a lo calientito. Tremendo abuso, maltrato, ella, la pobre Ana, la traía a golpes, porque se salió del camino, no se veía por donde quería. Mire, hasta los animalitos hay que darles su premio cuando obedecen lo que uno les dice. Ayer estaba en el garaje está frío, entonces dije yo que se pase algo calientito. Entonces abrí la puerta y se paró así, pero se me ponía aquí. Y estaba así, estaba como temblando, como esperando a ver si le aceptaba o no le aceptaba que me brincara encima. Y me le quedé viendo porque nomás con que le diga, ya sabe que ya la regó. Y obedece así, mire. No lo estoy poniendo de venta, estoy hablando bien del pronombre que lo voy a vender. Que así dicen, ¿verdad? Anda bien porque lo quiere vender. Como el del camello, ¿no? Dice que le dice un camello, dice, no, ese camello nunca toma agua. Con una vez que tomó agua le dura para siempre, porque dura, eso sí, cuando bebe se bebe toda la alberca, pero aguanta el camello, ¿verdad? Entonces como no le daba agua, venía en el desierto, se le cayó el camello ahí, se le empezó a poner así todo enfermo, y entonces lo quería vender, y ya todo así todo desvalido. Le dijo uno, ya no andes hablando de tu camello, porque tanto que hablas de tu camello, y el camello no le daba de comer, no le daba de beber, el camello rápido se murió. Y entonces la cosa es que a veces uno habla muy bien de las cosas que ya no sirven, pero para venderlas, no vamos a hacer así, yo no estoy hablando así con mi perrito. Pero es bien obediente, una mirada que le dé, me entiende, ya tenemos buena comunicación. Si ve que le veo y se queda así. Si ve que sonrío, me brinca y me avienta, pero si no sabe a qué le tira, si estoy contento o no estoy contento, se da cuenta hasta con la mirada, no tengo que maltratar. Pero sabe una cosa, Dios ve eso también. Como uno es hasta con las mascotas, con los animalitos, como si hay cuidado, si hay buen trato. A su nombre. ¿Cuánto más con personas? Dios espera que los que están en tu casa sean bien tratados por ti. Que los trates como la bendición que Dios te ha dado. Gloria a su nombre. Dice el verso 24, entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y del otro no tenía para dónde pasar más que por donde estaba el ángel. Pero traía la espada esa envainada. ¿Para quién cree que era la espada? El asnito creyó que para él. Y mejor se detuvo. Pero no era para él, era para la necedad del profeta. Que se puso el ángel con la espada. Y dice el verso 25, a ver el asna, el ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces la golpeó otra vez. Oiga, qué tremendo, pobres animalitos que están delante de alguien que los maltrata y los maltrata y los maltrata y se mantienen todavía ahí. A un perrito usted lo pisa o le da algo, no le da de comer, lo que sea, y luego le hace un cariñito y ya está otra vez moviendo la colita, contento. El asna ahí estaba, obedeciendo, pero no se podía ir a donde había peligro. Y se mantuvo, pero entonces lo empezó a golpear. Entonces dice que el Señor le abrió la boca al asna. Y le dijo, ¿acaso es mi costumbre no hacerte caso cuando tú me dices algo? Y el profeta tan testarudo que estaba, que se puso a platicar con el asna, no se dio cuenta que estaba hablando un animal. Un animal que no habla. Le estaba recibiendo, mire, todo lo que la asnita estaba hablando, lo estaba oyendo él. ¿Y cómo sí podía tener oídos para oír al asna cuando se estaba quejando y la estaba maltratando?
y no tuvo oídos para oír la voz de Dios, para obedecerla. Es que a veces es más fácil uno hacer su voluntad que hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que tiene que tener uno mucho cuidado. En la vida de nuestros hijos tienen que aprender a saber quién les está hablando. Si le está hablando mamá, si le está hablando papá, o su maestro en la escuela, o su maestro en la iglesia. Tienen que saber que tienen que obedecer quién le está dando órdenes, quién le está dando instrucción, quién les está hablando. Porque hoy en día, miren, los hijos van a la escuela, pero ya cuando llegan a salir a la middle school, que es ya como donde está la adolescencia, cómo hacen renegar a los maestros. Y peor en la high school. A veces a los maestros los maltratan y les hablan mal y se burlan, les dicen algo, no los hacen caso. Pero a la hora de los exámenes, ahí sí ya quieren estar muy amigos de los maestros. Y los maestros a veces ya están así, están como bien ariscos. ¿Por qué? Porque no les hacen caso. Pero somos nosotros los que tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que saber someterse a principios de disciplina, de orden, de educación. Vivimos en un país donde la educación la miden con el grado escolar. ¿Qué tantos estudios tuviste? Esa es la educación que tienes. Pero ¿qué? Que la educación se mide desde la casa. Cuando un hijo le habla a otra persona de usted, y no le tutean viejito. En español tenemos esa manera diferente que en el inglés de guardar los principios de la educación. ¿Con quién hablas y cómo hablas? Si le hablas de tú, le hablas a usted a otra persona. Miren, una persona que no se conoce se le tiene que hablar de usted, aunque sea mayor o sea menor. Se les tiene que hablar de usted. Pero hay gente que ni siquiera eso sabe medir. Ni si es más chico o es más grande, les hablan, los tutean y hasta los ningunean. Oiga, qué tremendo. Hay principios que siempre se tienen que mantener importantes. Entonces, Dios espera que toda persona sepamos tener oídos para oír la instrucción que nos va a ubicar. Este Balaam acabó en terribles condiciones porque era error, tras transgresión tras transgresión, abandono tras abandono y extravío tras extravío. Fíjense cómo es de importante la forma como Dios nos ha criado. Que una de las cosas más importantes que cuentan en la fe es la obediencia. Si alguno oyere mi voz, que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué tiene que estar haciendo énfasis en eso? Porque a veces dice que somos oidores olvidadizos. ¿Ha leído eso? ¿Quién lo dijo? Santiago. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, porque oyen y se le olvidan lo que oyó. Pero el oidor de la palabra la mantiene viva. Es que eso que voy a tratar bien a mi mascota cuando llegue a mi casa, la voy a tratar con amabilidad. ¿Pero qué dijo el pastor? Pues ahí que el camello que se quedó en el desierto, que ya no hay que darle agua, que porque se bebe toda la alberca. Tú no le den de nada. No, eso no. Tiene uno que recordar lo que le va a traer beneficio. Ahora fíjese una cosa, entonces dice aquí que este hombre, Dios le abre los ojos. Y de repente ve al ángel que estaba enfrente y le saca la espada. Y luego le dice, ¿por qué has golpeado a la asna estas 3 veces? Si no hubiera sido por ella, te hubieras muerto. Porque yo te hubiera herido con la espada. Entonces este hombre, ni viendo los mensajes que Dios le mandaba, apercibía la voluntad de Dios. No tenía oídos para oír lo que Dios le hablaba. Pero le habló al asna y a esa sí la escuchó. Porque se habló con ella. ¿Y por qué no habló con Dios para decirle, Dios mío, líbrame, perdóname, mira, hice el error de mi camino? Entonces, mire, un problema muy grande que afecta en la mente es que uno no sea agradecido y obediente. Que no sepa uno pedir perdón cuando uno la regó. Cometer es soberbia. ¿Y yo por qué le tengo que ir a pedir que venga y me pida perdón a mí? Nosotros tenemos
una especie de ejercicio para el perdón, Marta y yo, que cuando yo le hago algo, luego después al rato llega y me dice, perdón porque me ahorcaste. Y a veces la que me ahorcó fue ella, pero me pide perdón porque yo la ahorqué. Y a veces soy yo. Y de todas maneras, porque aprendimos de Leonardito. ¿Quién se acuerda de Leonardito? Un niño que venía a la iglesia, era bien travieso. Entonces un día llegó y estaba bien molesto, estaba bien enojado. Y me dice, es que, ¿por qué estás enojado? Es que mi abuelita. No. Nada que tú, es que mi abuelita. Ve y pídele perdón. Que le pida perdón. Ve y pídele perdón a tu abuelita y calma. Y total que, ¡uy! Abuelita, perdón porque me andas ahorcando. Estaba bien enojado porque le jaló y la andaba ahorcando. Y yo lo mandé a pedir perdón. Y de ahí se nos quedó. Perdón porque me ahorcaste. Ese niño tenía razón. Pero mire, tenía oídos para oír. Porque aunque regañadiento, pues fue y obedeció. A veces nosotros tenemos que saber oír y obedecer. A veces el Espíritu te dice, ya no pongas esa cara enojado. Y no la quiere uno cambiar. Sonríe y no quiere ablandar el rostro. ¿Y por qué todavía estás molesto? Es que hace 5 años me cerró, me negó el saludo y todavía estás así. Ya pasaron 5 años. Si dice la Escritura que no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero se tarda mucho porque se le pase a uno el efecto del perdón. En Números 24:15 dice aquí qué clase de profeta era este hombre, Balaam. Cuando lo vean, dan amén. Números 24:15. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos. Pero fíjese una cosa, cuando Dios da evidencia, se la da y se la habilita cuando Dios quiere que vean. Tú no nomás de ser como un psíquico, de que a todas horas esté uno queriendo ver, esa es la hora que Dios le habilita la visión. Entonces el profeta que es de Dios nunca se considera que tiene esas habilidades propias, sino que son dones de Dios. Es que, hermano, estoy viendo porque Dios me deja ver. Porque si Dios da la visión, ¿quién no ve? Pero no es de que quiera uno ver a la hora que uno quiere. Pero este hombre se había ejercitado en tanto de la visión que él miraba hasta donde no le correspondía estar viendo. Porque también eso tiene algo mucho que ver. Que Dios, hay cosas que las muestra y a veces que uno insiste en verlas. Y este es el peligro que tenía este hombre. Balaam, su nombre significa glotón. ¿Y sabe qué es la glotonería? Que es como aspiradora de todo. Glotón, destrucción de la gente y extranjero. Este hombre tenía en su nombre unas ataduras tan terribles que el don profético es como para acabar con esas ataduras. Bendito Dios que nos ha dado la revelación de que tenemos que a veces que renunciar hasta el nombre que traemos. ¿Nunca te has preguntado qué significa el nombre que tú tienes? Porque si tu nombre trae una bendición, gloria a Dios. Porque algunos dicen que se conforman nada más con que el nombre sea bíblico. Pues nosotros conocimos una persona cristiana que se llamaba Jezabel. Y dice, ay, ¿qué tiene? Pues está en la Biblia. Pues sí, pues léala para que vea qué clase de persona era. Porque así como es su nombre, así es. Así le dijeron cuando Abigail y su esposo le dijo, es que este Nabal, conforme a su nombre, así es. Y era un hombre áspero y duro en sus tratos, porque su nombre lo tenía amarrado a eso. ¿No será que los problemas que tenemos a veces es que tenemos por ahí una atadura en el nombre? Porque este hombre
Dice que era un hombre que tenía los ojos abiertos, tenía evidencia, pero la evidencia Dios no la da nomás para ver lo que no conviene. Tiene uno que ver lo que Dios quiere mostrar. Entonces quiere decir que él se ejercitaba tanto en la visión y se ponía a hacer sus yogas. ¿Sabes que se pueden abrir los ojos metiéndose en ayuno? Oiga, hay ejercicios para hacer que la glándula pineal, que fue donde Jacobo en Peniel vio los ángeles, hay ejercicios para ejercitar la visión, pero no nos conviene hacer esa clase de ejercicios. Nos conviene que sea Dios que habilite las visiones cuando Él cree que las tenemos que recibir. Porque si nos ejercitamos solamente en ello, al rato empezamos a adivinar un montón de cosas. Y es peligroso. Entonces, no solamente las personas que ven visión espiritual quiere decir que tienen don habilitado para hacer la voluntad de Dios. Una persona que padece esquizofrenia ve en la dimensión espiritual lo que ve, lo que caiga, de Dios y no de Dios. ¿Y para qué? Mire, tenemos que estar bien atentos a que cuando las visiones llegan, si es Dios que está hablando o es el enemigo que la está poniendo, porque el diablo le puso visiones hasta nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Todos estos reinos le mostró los reinos de la tierra. Todo esto te lo voy a dar a ti si postrado me adoras. Haber dicho, si yo fui tu creador, ¿me quieres comprar con visiones del diablo cuando yo fui el que preparó toda vestidura preciosa el día de tu creación? Porque Jesús es el creador de todo lo visible y lo invisible, sean dominios, sean poderes, sean principal, todo lo creó Él para Él, no Él para Altón. Nosotros no tenemos que ser dueños de Don, el dueño es el Señor y se lo va a dar a quien Él lo habilite para lo que Él quiera hacer, no la hora que uno ve, porque de repente llega el diablo y avienta una falsa visión y se la come uno pensando que es la verdad. Entonces me metí en el diccionario para investigar esta palabra que dice que él era la locura del profeta, y esa palabra locura viene de una que se llama, en el griego, la palabra viene de paranoia. Y también esto significa una mente insensata, una mente llena de muchas tonterías y de confusión. Eso es lo que encierra la palabra paranoia, y lo encontré en la traducción del diccionario del griego. Pero en el hebreo significa furioso, impetuoso, rabia, insano, demente y lunático. Entonces, cuando la Biblia deja ver que Jesús se topó con un lunático, era una persona que tenía problemas de locura. Y entonces le dice, ¿desde cuándo está así? Desde su niñez, porque es en la niñez donde le damos formación a nuestros hijos. Es en la niñez donde los hijos a veces sufren maltratos, donde sufren golpes, donde sufren decepciones. Por eso, mire, yo le enseño aquí que no le echemos mentiras a los niños, menos en las cosas espirituales. No le ande enseñando que Santa Claus es el viejito panzón gordo. No le ande enseñando mentiras. Ustedes digan, eso no es cierto. Y si le preguntan, ¿cuándo nació Jesús? No sabemos, pero no fue el 25 de diciembre. ¿Para qué echarle mentiras? Desde chiquito les enseñan mentiras y después al rato el mentiroso hace otra clase de mentiras, porque así lo criamos. Mejor de una vez la verdad. Mi mamá me decía, mira, mejor una colorada que miles coloridas. Entonces, desde su niñez está así. Desde su niñez un joven se cayó de un árbol y se golpeó la cabeza, y entonces le llegó un espíritu. Y entonces le empezó a causar ataques epilépticos. Y entonces le decía, mira, es que eso que a ti te pasó, es que cuando te golpeaste estuviste casi para morirte. Y como te espantaste, se abrieron puertas en tu alma y se metieron dos espíritus ahí que te traen en ese padecimiento. Y uno se llama angustia y el otro se llama ansiedad, y tienen que salir de tu vida. ¿Usted cree que yo necesito exorcismo? No, lo que necesitas es ser liberado de la angustia y de la ansiedad.
para que eso salga a tu vida. No, porque yo soy testigo de Jehová. Dije, pues quédate con la angustia y la ansiedad. Y entonces le devolvió y un día lo mató. ¿Por qué? Porque no se dejó ayudar. ¿Sabe una cosa? Si Balán se hubiera dejado ayudar, pero no se dejaba ayudar. Le decían que era lo que tenía que hacer. No. ¿Por qué? Nunca son gente lunática ustedes. Dicen, y nos vemos mañana, pues a ver cómo está la luna. ¿Cómo? ¿Se deja influenciar por la luna? Es que la luna tiene influencia en la mente de la gente que está en desorden. La luna juega un papel muy importante en las acciones a veces de las personas. Pero no nos debemos dejar gobernar por la luna, sino por el sol de la justicia, que es Cristo. Lo que está bien con Dios, lo que no está bien con Dios, eso no está bien conmigo tampoco. Tampoco podemos ser una persona furiosa. ¿Usted sabe por qué la gente anda manejando bien locamente en este mundo? Furia. Es que vieron un programa que se llamó Fast and Furious. Quiero manejar como el de la película. Y quieren andar quemando llanta por todos lados. Y quieren llegar antes de que sea el minuto para ponchar tarde. Y poniendo a todo el mundo en peligro por andar manejando atrabancadamente. Una persona furiosa, una persona atrabancada, una persona impetuosa, es una persona rabiosa. Santo su nombre, todo eso traía balance. Sí. Tenía muchas cosas que estaban componiendo la locura del profeta. Y entonces Pedro dice, no vayan detrás del camino de Balaam, no se extravíen del camino de la verdad, manténganse en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque ya de por sí este mundo está bien complicado. Y si en este camino aprendemos a irnos de una manera ordenada, disciplinada, no impetuosa, amable, respetuosa, ¿cómo te comportas cuando llegas ahí a donde está una encrucijada, donde hay 4 calles y hay 4 discos rojos que dicen stop? Tienes todavía los principios de esta nación que dicen que cuando llegues en el DMV dice que le des el paso al que llegó antes, o llegas y en tantito se me uno y te le abalanzas así como que yo llegué, yo pienso más rápido. No, pase usted. Mire, hasta Chaparrón Bonaparte aprendió eso. Pase usted. Después de usted es el profesor Girafato. La amabilidad no le va a quitar a uno cordura, al contrario, le va a sumar cordura. El ser amable, el ser respetuoso, el darle a cada quien su lugar. A veces estamos un poquito así medios como furiosos, porque habla uno y no le da chance de hablar al otro. Y apenas le está hablando y le quita la palabra a la boca para estar hablando más. Qué difícil es hablar con una persona así, que le arrebata las palabras o la conversación y le cambia la conversación porque ya pensó más rápido. El que está medio lento, de acá que comunica lo que quiere saber, ya se me enfriaron las enchiladas. Rápido. Vivimos en una época que todo nos hace que seamos como muy rápidos. Las cosas de Dios se tienen que manejar con calma, no es de los ligeros la carrera. Es la perseverancia. Y la perseverancia es aunque sea despacio. Decía alguien, calmados amanecemos. ¿Por qué tanto apresurado? Este hombre, por andar de apresurado, hasta estaba pegándole al asna para que se enderezara rápido, cuando lo estaban librando su alma del peligro. Entonces tenemos que ser sabios cuando alguien nos da un consejo. Mijito, ya no andes tan recio en el carro, es que corre bien, mamá, pero no le pises tan duro. ¿Cuánto dice ahí el letrero? ¿Tú crees que dice 25 millas por hora? Aquí hay 55. ¿Cuántos de aquí hay así Spiri González para manejar? Ya llegué a la casa, ¿no? Oye, pero pues si vives bien lejos. Oh, pero Spiri González son buenos para pisarle al zapato. Dicen, písale la chancla, métele la chancla al carro. No, calmado, despacio. Mejor. En mi casa hay un dicho que tienen mis hijas, entre mi esposa y yo. Dice, mira, mejor mareado, pero seguro,
dice que era hijo de Beor. Hijo de Beor era Balaam. Y Beor quiere decir tonto, loco y antorcha. Pero en el verso 16 del número 24 dice que era un caído, pero con los ojos descubiertos. ¿Sabe que hay una venda que el diablo pone a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio? Y si uno se vuelve a Cristo, el velo es quitado, pero es mejor que lo quite Cristo y no que se lo quite el brujo. Para que recibas visiones de las que yo tengo. No, Señor, reprenda al diablo, ¿para qué quiero visiones de la iniquidad? Mejor quiero las visiones de Dios. ¿Sabe que hubo profetas de Balaam? Hubo profetas de Baal, y hubo profetas de la Cera, y hubo profetas de Jezabel. ¿Para qué queremos nosotros toda esa revoltura? Mejor las visiones del Espíritu Santo, mejor la profecía del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, de disciplina, de buenos modales, de amabilidad. Él es amable. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Entonces, mire, yo quisiera que en este día usted se ponga de pie y pidamos a Dios perdón por cualquier ofensa familiar que pueda haber en nuestros ancestros. Yo tuve que hacer eso con mi familia, porque una vida muy desordenada en cuestiones de estas cosas que se hablaron hoy, pero tenemos que romper con esa clase de herencias. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que esto siga afectando ni nuestra vida ni nuestra descendencia, sino que queremos una descendencia de hombres y mujeres de Dios, que se mantengan en el buen hábito, en la buena educación, en el buen respeto, en el buen trato, no en el abuso, no en la violencia, no en la esquizofrenia, sino en la cordura. Dios reprendió la locura del profeta. Nosotros tenemos que romper con ello en nuestra familia, no sé, papá, mamá, abuelos, paternos, maternos, no sé, bisabuelos, tatarabuelos, ni los conocimos a veces, y no sabemos si por ahí hubo alguien que traía algo de eso. Dicen que de músico, poeta y loco todos tienen un poco, pero yo cancelo eso. Yo declaro que ninguna de esas maldiciones, ninguna visión extraña, yo quiero romper con toda visión vana. Yo no quiero visiones ni de Baal, ni de Balaam, ni de la Jezabel, ni de la Cera. Yo lo que quiero son las visiones del Espíritu de Dios, porque después de aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones y tendrán sueños. Eso es lo que nos conviene a nosotros como iglesia, pues se requiere una vida ordenada, una vida no descuidada ni abandonada de la fe. Tiene que ser una vida que esté ahí constantemente buscando la edificación, porque ahí estará nuestra seguridad espiritual. ¿Quiere repetir conmigo, Señor Jesús? Queremos pedir perdón de parte de mi familia, paterna y materna. Cualquier cosa que haya causado esta clase de herencias, de lo que tu palabra en este día nos ha alumbrado el entendimiento, yo vengo a romper, pero vengo a pedir perdón delante de tus ojos por toda rabia, toda ira, toda violencia, todo abuso, todo maltrato, toda insujeción, toda rebeldía, toda desobediencia. Yo rompo con ello, pero pido perdón a Dios. Lo que haya acontecido en mis ancestros, de donde vengo con heredades, en la sangre, en mis genes, si algún desorden de esta índole, de esquizofrenia, rompo con ella, me desato de esas ligaduras mentales en el sistema nervioso. Yo renuncio a todo ello por amor a tu nombre, pero te pido, Padre, que me liberes y liberes mi mente de toda atadura, de todas estas clases de esquizofrenias que afectan tantas vidas en este mundo.
Yo tengo la mente de Cristo. Límpiame, Señor, y seré limpio. Renueva mi mente con tu palabra. Que cuando llegue tu palabra siga alumbrando y saque toda oscuridad, de toda necedad, de toda rebeldía, de toda indisciplina. Diga usted, yo renuncio a la actitud de la indisciplina. Seré una persona que me dejaré formar por Dios, por su palabra, por mis padres, por el pastor y también por los maestros. No resistiré autoridades sin entendimiento. Daré la razón cuando haya justicia, pero yo renuncio a toda necedad. Diga, mi mente es la mente de Cristo. Dígale, Cristo Jesús, llena mi mente con tu unción, con tu poder, con tu actitud. Quiero aprender de ti a ser manso y humilde de corazón, porque quiero encontrar reposo para mi alma y quiero vivir en paz. Ahora yo cierro esas puertas de la necedad, de la resistencia, de la desobediencia, del maltrato, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que yo y mi casa estamos bajo el poder del Evangelio de Jesucristo para aprender a vivir su Evangelio. Diga, mis hijos y mis hijas sean desatados de esta vana manera de vivir y los ligo a los pies de Cristo para que lleven una vida en paz, de obediencia, de respeto, de orden, de disciplina, porque sé que es como Dios forma. Me dejaré formar por Dios. Dígale, Señor Jesús, dígale, Espíritu Santo, con toda confianza, aquí está mi vida, para que le des la formación que necesita para obedecerte y vivir como tú esperas, ver tu Evangelio haciendo efecto en mi vida. Me pongo en tus manos, ahí estaré seguro, con una mente libre y con una sensibilidad espiritual para ver lo que me conviene ver de acuerdo a tu reino. Me pongo en tus manos, los dones que se mueven en mí los pongo a tus pies para que tú los gobiernes, para que tú me dirijas y para que tú te agrades. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén. Amén. Y amén. Denle una fuerte palmas al Señor.